Hola, muy buenas a todos. El día de hoy hablaremos acerca de las fracturas óseas. Las fracturas óseas son una parte muy fundamental en el estudio de la medicina y la biomecánica, ya que representan una de las lesiones más frecuentes. Principalmente, vamos a comenzar con ¿qué es una fractura? Una fractura se define como la interrupción total o parcial de la continuidad del hueso. Básicamente se rompe, producida por fuerzas mecánicas que superan la resistencia del tejido óseo. Estas lesiones pueden variar desde pequeñas fisuras hasta rupturas complejas que afectan la funcionalidad normal del hueso y ponen en riesgo la movilidad y la salud del paciente. Estudiar las fracturas nos permite no solo comprender los mecanismos que llevan a estas lesiones, sino también diseñar mejores estrategias preventivas y terapéuticas. En esta presentación hablaremos de los diferentes tipos de fractura, analizaremos las cargas mecánicas que actúan sobre los huesos y cómo estas cargas se relacionan con los tipos específicos de fractura. Ahora vamos a enseñarles un video el cual tiene los diferentes tipos de fracturas. Esto es para que tengan un apoyo visual y luego iremos detallando cada una de las fracturas mencionadas en el video, para luego mostrar otros videos en donde se puede apreciar de mejor manera la relación que conlleva la carga y la fractura. Es decir, cuando una carga actúa sobre un hueso y lo fractura. Tipos de fractura. Las fracturas se clasifican fundamentalmente según dos criterios principales: la orientación de la línea de fractura y el desplazamiento de los fragmentos óseos. Estos son aspectos fundamentales para el diagnóstico, el tratamiento y el cuidado del paciente frente a una fractura. Fractura transversa. Se produce cuando la línea de fractura es perpendicular al eje largo del hueso. Suele ocurrir por una fuerza directa que impacta el hueso en un solo punto, produciendo de esta forma una ruptura limpia y recta. Fractura longitudinal. La fractura sigue el eje largo del hueso desde la superficie hasta la médula ósea. Este tipo puede presentar menor desplazamiento y a menudo está asociada con los traumas por fuerzas compresivas axiales. Fractura oblicua. La línea se adapta en un ángulo diagonal respecto al eje del hueso. Suelen ser causadas por fuerzas con un componente angulado, generando de esta forma superficies de fractura más extensas que pueden favorecer el desplazamiento óseo. Fractura esferoidea o en espiral. Se caracteriza por una línea helicoidal que gira alrededor del hueso. Es común en lesiones donde hay torsión o rotación violenta del miembro y propicia un patrón de fractura más complejo que puede afectar la estabilidad de la reparación. Fractura conminuta. El hueso se fragmenta en múltiples pedazos, en este caso generalmente debido a traumatismos de alta energía. Este tipo suele requerir intervenciones quirúrgicas más complejas debido a la dificultad de reducción y fijación. Fractura por compresión. Ocurre cuando una fuerza axial aplasta el hueso, muy típica en vértebras, particularmente en personas con osteoporosis o patologías que debilitan la estructura ósea. Y la fractura por avulsión. Esta se produce cuando un fragmento óseo es arrancado debido a la tracción que ejercen tendones o ligamentos. Es frecuente en deportistas jóvenes
y en zonas de inserción músculo-tendinosa fuerte, como la tuberosidad tibial o el maleolo lateral. Tipos de carga. Principalmente, ¿qué es una carga? Biomecánicamente hablando, una carga se refiere a las fuerzas externas o internas aplicadas al cuerpo humano o a sus tejidos, que generan tensiones, compresiones, cizallamientos o momentos que afectan la estructura y la función mecánica. Estas cargas se pueden clasificar en estática, que son fuerzas constantes sin movimiento, como por ejemplo sostener un peso, y dinámicas, que son fuerzas que son variables con el movimiento, como por ejemplo cuando una persona está corriendo. La importancia es que estas cargas determinan adaptaciones fisiológicas, rendimiento deportivo y riesgo de lesiones, analizándose mediante métodos como análisis cinemático o plataformas de fuerza para optimizar posturas y prevenir daños. Factores como peso, velocidad y frecuencia influyen en su distribución. Tipos de carga. Compresión. Fuerza que aplasta y acorta el hueso, reduciendo su longitud. Es común en la columna vertebral durante impactos verticales. Tracción. Fuerza que estira y alarga el hueso, generando tensión en las fibras óseas. Flexión. Causa una doblez del hueso con compresión en la zona cóncava y tensión en la convexa, produciendo tensiones máximas por ambos lados. Torsión. Implica la aplicación de un momento giratorio alrededor del eje longitudinal del hueso, sometiéndolo a fuerzas en dirección rotacional. Cizalladura. Resulta de varias fuerzas paralelas, pero opuestas, que actúan en superficies vecinas del hueso, como un desplazamiento interno que puede desarticular la estructura. Ahora hablaremos de las relaciones que hay entre las cargas y las fracturas de las que acabamos de comentarles, ya que cada tipo de carga puede provocar un tipo específico de fractura. Por ejemplo, en compresión se genera una carga axial que aplasta el hueso, causa fracturas por aplastamiento, como las fracturas vertebrales por compresión en personas con baja masa ósea. Puede generar fracturas impactadas, donde fragmentos permanecen encajados, protegiendo algo la estabilidad. Fractura por compresión. En tracción, la fuerza estira el hueso, provoca fracturas por abulsión en las inserciones tendinosas, donde la fuerza muscular excede la resistencia del hueso. Esto es muy común en lesiones deportivas. Carga por tensión. En flexión, la concavidad sufre compresión y la convexidad sufre tensión. Produce fracturas transversales o en cuña, o a la de mariposa, típicas en caídas o golpes laterales. Y este mecanismo influye en la orientación del trazo y el patrón del desplazamiento. Carga por flexión. Torsión. Fuerza rotacional que torsiona el hueso. Genera fracturas espiroideas donde la línea de fractura sigue una espiral alrededor del hueso, lo que indica un mecanismo rotacional durante el trauma. Fractura bursal. Cizalladura. Dos fuerzas opuestas paralelas que actúan en segmentos vecinales. Provoca fracturas conminutas o transversas con alta fragmentación, siendo frecuente en traumatismos de alta energía como accidentes automovilísticos. Ya. Fractura por cizalla. Y bueno, para ir cerrando este video, recuerden que es fundamental tener en cuenta lo importante que son las fracturas óseas, ya que estas representan una lesión común, pero a la vez muy compleja, que requiere una comprensión detallada tanto de los diferentes tipos de fracturas como de las distintas cargas mecánicas que actúan sobre el hueso en situaciones de estrés o impacto. Cada patrón de fractura refleja un mecanismo específico de lesión, lo que no solo facilita el diagnóstico clínico, sino que también orienta de manera más precisa
el tratamiento adecuado para cada tipo de fractura. Entender la relación existente entre las fuerzas, como la compresión, la tracción, la flexión, la torsión y la cizalladura, con las fracturas resultante es clave para prevenir lesiones. Mejorar las técnicas de reparación y promover una recuperación funcional. Estas fuerzas mecánicas determinan cómo se comporta el hueso en diferentes fracturas, explicando por qué ciertos traumatismos generan patrones característicos de daño. Así también el estudio de la biomecánica y la clínica constituye la base para avanzar en la atención de pacientes con fracturas, permitiendo un abordaje mucho más completo, preciso y sobre todo orientado a la rehabilitación efectiva. Este enfoque conjunto no solo mejora la comprensión de la fractura en sí, sino que también contribuye al desarrollo de mejores estrategias que favorecen la salud, la funcionalidad y sobre todo el cuidado del sistema musculoesquelético. Muchas gracias por ver el video.